Bueno, bienvenidos a una emisión más de Más 54 Código País, a este ciclo que se llama Conversaciones. Hoy tengo el placer, porque es una persona que aparte de conocerla, la quiero y la admiro mucho. El entrevistado de hoy es uno de los filósofos contemporáneos más importantes de nuestro país, investigador argentino, emérito del CONICET, de la Academia Nacional de Ciencias, donde conduce la sección de pensamiento latinoamericano. Es editor, nacido en Buenos Aires, especialista en historia del pensamiento argentino y latinoamericano, y es uno de los intelectuales más activos en la búsqueda de un pensamiento alternativo, emancipador y de raíz popular. Señores, bienvenidos a Más 54 Código País, queridísimo Hugo Biagini. ¿Qué tal, Hugo? Muy bien, demasiado ¿Cómo estás, Hugo? ¿Me por escuchás? esta presentación. Sí, no sé si se me oye a mí también, pero estamos al aire de alguna forma u otra, o en el éter, como se decía Estamos al aire. En fin, va perfecto. Bien. No, entonces, bueno, mira, bueno, de golpe, como tomado un poco por el azar, más que por la causalidad, bueno, gracias a, bueno, amistades que se han prolongado a lo largo del tiempo, nosotros llevamos ya varios tomos de por medio, varios ladrillos publicados juntos y lanzados hacia cualquier bicho que se asome, y duro con él. Así que, bueno, ya que hablaste de pensamiento alternativo, uno de los tomos del diccionario, también respectivo, la Argentina Alternativa, la versión, digamos, más ampliada de ese tema, partiendo de lo local, partiendo de la propia comarca, como se dice, para llegar al mundo. Bueno, es lo que hemos hecho un poco con respecto a la Cosa Nostra. Estamos hablando en la Argentina de todo el siglo XX y lo que casi, bueno, todo el resto del presente, ¿no? Pudimos eso organizarlo porque es un país que dio mucho materia gris, más allá de golpes de Estado, de trastadas varias, etcétera, como para tener un periodo prolongado, ¿no?, de toda una centuria, donde con movimientos un poco, podríamos decir, también alternativos, contestatarios, críticos, propositivos, y también, en algún momento, también accediendo al poder, aunque sea al poder político, no al poder social o real auténtico, como fue los últimos años del kirchnerismo, bueno, el propio alfonsinismo, en fin, bueno, y el peronismo ni que hablar. Entonces, momentos que ha sido ya de culminación, en todo caso, de propuestas de emergentes de la sociedad civil y que llegaron a, bueno, a instalarse de alguna manera en la Casa de Gobierno. No es poco decir, después de tantos procesos de zancadillas, ¿no?, reiteradas, que se haya podido afianzar de alguna manera u otra, porque el experimento que tuvimos último, antes del advenimiento, no es así, de lo que llaman, todo el tiempo se ensañan en hablar, en este caso, no tanto del peronismo, sino querer dividir las aguas y insistir en uno de los movimientos, bueno, por cierto, que ha brevado a constituir el logro reciente de la vuelta del peronismo a poder, sino del kirchnerismo. El kirchnerismo es como directamente la maldición hecha de persona, como fue en otro momento también el propio peronismo, y más en particular con la figura de Eva y compañía, ¿no? Así que bueno, estamos de alguna manera volviendo a tocar, no sé si el cielo, pero de alguna manera saliendo a la luz, ¿no? Una luz que está, bueno, ennegrecida y demás, pero que nos sigue manteniendo por lo menos despiertos y movedizos, en fin. Bueno, vos sos director del CIS, el corredor, has cofundado el corredor de las ideas del Cono Sur. Yo me acuerdo que en un número de la revista venezolana Utopía y Praxis Latinoamericana
que fue dedicado en honor a vos, como conciencia emancipador y mentor de juventudes. ¿Vos qué le dirías hoy a la juventud de por qué hay que buscar una conciencia emancipadora? Bueno, en principio no sería necesario que hagan tanta búsqueda, tanto andamiento, ¿no? Porque ya de por sí, el ser joven, por lo menos de los sectores llamados populares, de los sectores, digamos, que no están tan ligados, comprometidos a estructuras así de dominación, ya de por sí podría decirse que, bueno, llevan quizá a una suerte de máxima expresión las necesidades y las demandas que pueden partir o provenir de su propio sector social, más allá de que la juventud ha tenido esa posibilidad de sacar los pies del plato y, bueno, hacer como otros sectores también, digamos, de la protesta o de la reforma social, ¿no? El movimiento femenino, el movimiento obrero, etcétera, ¿no? Han ido sumándose a las voces, digamos, marginadas de la historia. Entonces, lo que podría decirte es, bueno, mantente de pie, no hace falta decirles levántate y anda, porque no están estancados ni mucho menos, ¿no? Ahora mismo basta ver, llama la atención que se vea tan pocas cabezas juveniles ahora, aún en medio de la pandemia, digamos, los sectores emergentes, bueno, casi desde el punto de vista digamos así, de los triunfadores, de los que han podido revertir, digamos, el triunfo ese pasajero del neoliberalismo, como lo llamamos nosotros, están como guardados hasta que el otro día se destapó la perdiz, ¿no es así? Y pudimos ver, ya tal vez no también el sector juvenil adolescente, medio estudiantil, medio también dirigente social, etcétera, en parte, sino sectores ya, digamos, además de los sindicales que estuvieron en la calle, sectores que están más asociados a la pequeña o mediana burguesía, con sus autos, en fin, así que ganando la calle un poco el espacio popular, pero bueno, yo me quedé en casa prácticamente. Mi hermana, que tiene como una friolera de 4 años menos que yo, que quemó los cartuchos y se fue con su auto también a marchar por ahí, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que uno puede cumplir esas tareas un tanto contestatarias de distintos sitios, ¿no? Bueno, como por ejemplo, seguían calentando sillas tratando de publicar alguna otra cosilla más. Entonces, ahora me agarraron revisando siempre muchos materiales, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, retomando el diccionario que hicimos con tu presencia también, ¿no? Que colaboraste en él, sobre las autografías intelectuales del grupo nuestro, de la red de pensamiento alternativo. Ahora lo que estamos haciendo es tratando de que cada trabajo ahí aparecido, cada entrada, la entrada viene a equivaler lo mismo que un artículo en una revista, y la entrada, en este caso, es para el diccionario. Bueno, que cada una de esas entradas puedan tener un viso autónomo, que puedan separarse. Lo que ocurre es que la dificultad es que el diccionario, tal como está estructurado, es como que sigue un autor a otro. No hay una página especial para cada uno. Entonces, para hacerlo por separado, por lo menos hay que tener una habilidad muy especial. Bueno, en fin, más allá de esas cosas muy formalistas, bueno, estamos en eso. Y aparte, estamos terminando una colaboración. El año pasado fue el 70º, mal no recuerdo, aniversario del primer Congreso Nacional de Filosofía que se hizo en Mendoza, ya bajo la presidencia del general Perón, en el 49, ya digamos en un momento
digamos, sobre todo de ahí se vio muy claramente cómo se pudo despegar el peronismo de la cola, digamos, clerical, de la influencia bastante, no digo nefasta, pero podría decir retardataria, que estaba la iglesia no precisamente la más combativa, tampoco estaba todavía emergiendo el movimiento que dio lugar a la teología y a la filosofía de la liberación, pero en fin, se logró un cambio importante en el manejo, en la conducción de ese congreso, que fue un congreso, si bien se llamó Primero Nacional de Filosofía, tuvo características internacionales, porque vinieron capos de todas partes del mundo, a pesar que había una fractura de ahí con los sectores, digamos que después se llamó el gorilaje, aunque es un nombre que le queda un poco, digamos, empequeñecedor a, bueno, figuras como Francisco Romero, digamos, Ricieri Frondizi, la gente que después vino en el recambio al peronismo, ¿no? Desde el punto de vista académico, que es quizá el más, digamos, rescatable en el sentido que, bueno, de una manera u otra, a pesar de estar en la oposición política, por lo menos pensaban en que había que darle un mayor desarrollo o nivel a la parte educativa, que en realidad que cumplimentó, ahí se juntó, en el 49 se juntó, porque no fue solo el año de ese congreso, sino que se produjo también algunos otros fenómenos importantes con respecto a los derechos de la mujer. Después también se consagró la educación pública, gratuita, porque aún bajo la época de la Reforma se lograron muchas conquistas, frustradas un poco también por los golpes de los milicos. Aún en esa época todavía no se había logrado el acceso, que uno dice una pavada. ¿Quién no puede pagarse, no es así, estudios de la universidad pública? Porque no habla de la pública, la privada ya sabe, siempre fue paga. Pero la pública había que pagar una matrícula, había que además disponer de un horario de trabajo, etcétera. Bueno, cosa que en realidad la movilidad social que hubo en el primer peronismo permitió, por un lado, que se levantaran esas barreras limitacionistas en cuanto al ingreso a la universidad, facilitando la procedencia de distintos sectores populares, ¿no? Y por otro, digamos, la idea de que, bueno, ya si estoy en una posición económica, laboral, interesante, ¿por qué no pensar que además de eso podría también acceder a tener un título profesional o lograr un mayor grado de capacitación, etcétera, etcétera? Bien, entonces, en el 49, entonces es una fecha clave por el hecho de que se concreta lo que fue el primer congreso de filosofía en toda América Latina, y bueno, a los años siguientes sí otros, pero ese tuvo la magnitud impresionante de la cantidad de filósofos y pensadores que llegaron de todas partes del mundo. Del mundo me refiero por lo menos el llamado mundo occidental. Toda América Latina, Estados Unidos, Europa y hasta Japón también hubo algún convocante. Bueno, en fin. No quiero hacer mucha bambolla ni mucho menos, pero sí hablar de momentos que fueron significativos y que estamos evocando todavía a partir de las publicaciones, porque eso del aniversario del 49, que se decidió el año pasado, muchas reuniones en torno a eso. La última fue la de Mendoza, y es la que está ahora tratando de publicar las memorias ya, en fin, bueno, yo creo que ya en cuanto a Viborita, sí. ¿Cómo surgió, hablando cómo surgió tu deseo por ser filósofo? ¿Cuándo vos notaste de niño o de adolescente que te gustaba la filosofía y que te ibas a dedicar en buena parte a esto? Claro. Bueno, mira, las cosas muchas veces son causales, pero otras también son casuales.
porque en realidad yo lo que quería estudiar era filosofía y letras, pero como tenía tanta falta de información, porque no iban a los colegios secundarios como ahora, buscando posibles después alumnos para formar en la universidad, cada facultad sale con lo suyo, cada universidad con otro, sino que te enterabas de chiripados, de fatalidad de las cosas. Entonces un día, yo además empecé a estudiar medicina un poco, como se decía, lo dijo un importante intelectual español que estuvo exiliado acá, obviamente era republicano, con respecto a por qué había estudiado medicina. Y en medicina dijo, yo seguí esa carrera como para complacer o satisfacer a mi padre, pero nunca la llegué a ejercer porque ya en este caso para mí había otra misión más importante, que era de satisfacer a mi propio padre. Fue precisamente la de no atentar contra la humanidad. Si yo llegaba a ejercer como médico, ¿cuántas personas iban a poder salvarse del mundo? Algo así. Bueno, no sé, en esta época no sé, Hugo, porque hoy tenés de todo. Hoy podés ser médico, decir una cosa y mañana otra y seguir siendo médico. No, todo está permitido. Sí, es una permisividad absoluta, pero porque los poderes, aunque sean de estos bastante poco poderosos, digamos, como de los profesionales, solo profesionales, tampoco se los tiene demasiado en cuenta, ¿no? Así que mirá vos ahora todo lo que está contando en este país, por favor, ¿no? Por lo que está haciendo acá el gobierno porteño, otra vez más, en contra de los enfermeros. ¿Por qué no se les puede reconocer el carácter profesional que tienen estos tipos? Como si fuera un patrimonio solo de los médicos que están al servicio de la salud o algo por el estilo. Entonces, bueno, entonces te decía, en esa época también a mí, no fui yo a anotarme a filosofía y letras porque estaba a su vez ejerciendo medicina para complacer a mi padre, que era médico. Y entonces supuestamente a mí me iba a poder beneficiar seguir esa carrera porque ya tenía un cierto terreno ganado de pacientes, etc. Entonces fue un amigo mío a anotarme, porque él también, él estaba estudiando arquitectura y quería hacer filosofía y letras. Y fue a anotarnos a los dos, y en realidad ya en esa época, estamos hablando de 1956, mirá vos, más de medio siglo atrás, ya no existía más la carrera de filosofía y letras. Ya hace un tiempillo que se había separado. Filosofía estaba por un lado y letras por otro. Unos años más tarde aparecieron las nuevas carreras esas de ciencias sociales que entraron a filosofía, como antropología, como psicología, etc. Entonces, y él me escribe en filosofía. Digo, pero yo quería seguir letras. Y dice, no, pero yo te anoté en filosofía porque yo también me escribía en filosofía, dice. Fue una cuestión así de azar, dice que. Y yo, para no cambiarme de carrera, sí, filosofía, ya que estamos. Y bueno, así que todo eso yo no quiero tomarlo desde el punto de vista vocacional, que nació por lo inclinado hacia el saber, y hacia cosas por el estilo. Podría ser bastante relativo, una cuestión mucho de oportunidades. Bueno, de la vida misma, Hugo. Es un buen ejemplo de cómo uno puede planear cosas y la vida te lleva por otro lado, ¿no? También. Es así. Hay cosas que salen, otras que la vida misma te lleva. O te dejas llevar, yo qué sé, ¿no? Bueno, el primer bonde que pasa lo tomás, subís, para no quedarte ahí abajo esperando. Es cierto. Sí. Hugo, en la contracultura juvenil, ¿no? En el libro, donde vos decís, bueno,
la rebeldía juvenil, que es la que aporta a la renovación de las instituciones políticas y la legitimación de los proyectos democráticos. Pues yo lo traigo a colación del otro libro tuyo, que es La contracultura juvenil, ¿no? Perdón, la reforma universitaria. ¿Vos ves que hoy en día necesitaríamos una segunda reforma universitaria, ya que quedó tan lejana en el tiempo, sobre todo por lo que hoy plantean en cierta manera las instituciones educativas? Hablo específicamente, si querés, de la Universidad de Buenos Aires, que es la experiencia que yo tuve, si bien hay cosas que cambiaron, yo noto por lo menos todavía un pensamiento muy dependiente del pensamiento europeo norteamericano. ¿Vos pensás que hace falta una reforma desde ese lugar? Mira, lo verdad es que pasa que la reforma o el movimiento reformista o el llamado Crito de Córdoba no tiene que ver solo con la parte educativa, porque para eso, digamos, sería un aspecto importante que fue crucial en ese momento haber saltado de cátedras que se la ocupaban casi como en las academias, por un derecho sucesorio, ¿no? De lo que a lo largo del tiempo, inacabadamente, y otra es lo que se llamó como la autonomía universitaria. Por de pronto la decisión de poder marcar el rumbo de los estudios a cargo, pero no de lo que podía llamarse el sector dirigente tradicional, los rectores y los decanos de las distintas universidades, sino el cuerpo colegiado docente, el estudiantado, después se agregó la cuarta pata de los no docentes, y formar una especie de demos universitario, un cuerpo representativo de los distintos claustros. Pero ahí no terminó la cosa, porque terminó la cosa que ni tampoco, no terminó, sino que empezó a medias, porque hubo muchas parálisis, interrupciones, golpes de acá y de allá, que borraron esa pequeña autonomía que era directamente que la universidad pudiera decidir por su propia cuenta, con sus propias autoridades legítimamente constituidas. Entonces, más allá de eso, de los interregnos milicos, ¿a qué queda, aparte de la insatisfacción, digamos, de poder que la universidad pudiera abrirse más a la sociedad? Está el tema también de la otra pata de la reforma, junto a la autonomía, el gobierno tripartito, la coparticipación, etcétera, más la libertad de cátedra, un montón de cosas que están en el plano puramente educativo. Está el tema social en el sentido comunitario y internacional, de lo que representa las grandes banderas del antiimperialismo, bueno, en fin, y todo lo que la sensibilidad social, la identificación con los sectores trabajadores, etcétera, que no es solo una cuestión puramente intrauniversitaria. Esas banderas evidentemente distan mucho de cumplirse, porque vos querés que de golpe América ya, te das cuenta, ya está en un camino, digamos, de emancipatorio, que todos los sectores están gozando de un estado, digamos así, de autonomía, de decisión, etcétera, cuando todavía dista mucho. Venimos de un gobierno que le cercenó la libertad digamos, la libertad en el sentido de agremiación, bastante sentido, porque no podemos decir que hicieron lo que quisieron los obreros en cuanto a los trabajadores, en cuanto a armar sus propias instituciones, muchas divisorias, y sobre todo las reducciones del presupuesto, digamos, nacional. Mientras que el peronismo llegó a gozar por ahí, también fue un poco el peronismo y el kirchnerismo, de un 50-50, el 50 y el 50 para el trabajo y el 50 para el empresariado. Se redujo en estos gobiernos, ya sea dictaduras militares, ya sea gobiernos neoliberales de civiles, se reducen los márgenes de participación en los ingresos. Entonces, todo eso hace que nada que ver, que esté cada vez, incluso ya no pensamos que estamos cerca del fin de lo que fue la reforma, sino que estamos tratando de recomenzar todo el tiempo, ¿no? De profundizando muchas cosas y bueno, garantizando sobre todo
la pata, digamos, social, comunitaria, de todos los sectores postergados, de gente que había empezado a ingresar a la universidad, que nunca había sus padres antes pasado de la enseñanza media en el mejor de los casos, y algunos sin siquiera terminar la primaria, a un estatus como ese. Todo eso se ha venido bastante abajo. Si hubiera habido otro periodo más de este gobierno incalificable, pero vendepatria, si lo podríamos decir en los términos clásicos, no hubiera quedado ya nada para hacer prácticamente. Entonces, bueno, entonces eso, que hay que mantener, digamos, la causa de lo que fue la reforma en todos los sentidos, no solo institucional, educativo, sino también de cara al mundo y a la sociedad, ¿no? Es decir, con mayor protagonismo de los sectores populares, sí. Esa es en definitiva ese reto. Yo soy Hugo Biagini y estamos participando del Coloquio Internacional de Reforma Universitaria y Mayo del 68, organizado por el profesor Patrice Vermeuren en el Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos y del Caribe, en París. Me han pedido que me refiriera al tema de la utopía y la juventud, que para mí, es decir, para lo que he podido indagar sobre el particular, lo podemos asociar con un ismo, una expresión relativamente novedosa, cual es la del llamado juvenilismo, que en español, de los pocos idiomas que existe con esa terminología, alude al papel protagónico que ocupa o debe ejercer la juventud mundial o regional para mejorar la sociedad y humanizar el mundo. Ciertamente no es la única postura u orientación que se inclina hacia esa dirección, la de mejorar las cosas. De alguna manera u otra, el feminismo o el indigenismo, entre tantos otros, exalta el papel de un sector de la humanidad, en un caso la mujer, en el otro caso el indígena, como elementos, factores relevantes para el desarrollo humano. Bueno, yo te iba a preguntar justamente sobre el libro que vos escribiste junto con, que es el neoliberalismo y la ética del más fuerte, que lo hiciste en coautoría con el amigo Diego Fernández Peichau. Desde esa perspectiva que venimos hablando ahora, ¿cómo ves en la actualidad que fue resignificándose dentro del capitalismo esa visión neoliberal? ¿Qué ves de diferente en estos últimos tiempos, en estos últimos, si querés, 6, 7, 8, 10 años, de cómo ejerce el neoliberalismo su poder en nuestro continente, sobre todo? Claro, mira, sigue siendo un hueso muy duro de roer, ¿no? Porque no te olvides que lo que fue el verdadero neoliberalismo no es este que se presenta como tal. El que se presenta como tal, que viene a ser un neoconservadorismo, que trae las partes más retrógradas de lo que fue el liberalismo y lo que fue el capitalismo, es decir, el individualismo extremo, la falta de intervención por parte del Estado. Todo eso, en efecto, son voces que podríamos llamar no nada de novedosas, sino son las que han surgido con el mismo capitalismo, si se quiere. Entonces, la renovación del liberalismo viene precisamente en los años 30 del siglo pasado, ya estamos cerca del centenario de eso,
Sí. con la llamada crisis del laissez-faire, del dejar hacer, dejar pasar, la no intervención en el mercado, todo eso que ha sido moneda corriente a partir de los años, de la década del 70, ya estamos también llevando bastante tiempo de agua bajo los puentes, agua turbia, no tantos, no solo en primera instancia con gobiernos, ¿no? De ese signo, que introducen la libertad de mercado, así las privatizaciones, etcétera, como fue el caso de Estados Unidos e Inglaterra, la señora Thatcher por un lado, y después sus colegas en Estados Unidos, etcétera, sino a través de Pinochet, fue anterior todavía a Thatcher, a Reagan y compañía. Entonces lo tuvimos acá primero. Está bien que venían en los Harvard, los Chicago Boys, a traer el famoso no caso, fenómeno, y se logró imponer antes entre nosotros una dictadura ultra, milica, pero me refiero, no importa. Estamos entonces tratando de dividir las aguas de un neoliberalismo que está asociado muchas veces a los gobiernos de fuerza para estrangular las conquistas sociales, y algunos gobiernos también, como el que hemos tenido recientemente, o los años 90 también, con el menemismo, etcétera, de erradicar, de suprimir o contener las demandas sociales. En fin, entonces, bueno, y por eso, de alguna manera, por eso decimos, el libro es el neuroliberalismo, en vez de neoliberalismo, llamamos neuroliberalismo, porque es la pretensión de que salvándose individualmente, ese mito de que, bueno, de que cuida su huertita, su criojito, su empresita, y su laburito es el que en definitiva va a salvarse, va a llegar a buen término, y si todos hacen lo mismo, si todos cuidan lo suyo, terminamos en el mejor de los mundos posibles. Y eso evidentemente fue toda una gran falacia por el hecho de que las condiciones objetivas no daban precisamente para la movilidad esa social que cada uno desde un kiosco iba a llegar a codearse con los grandes intereses y cosas por el estilo. Fue, es así, toda una fábula más de las tantas que circularon por el mundo. En fin, así que... ¿Vos creés que hoy, dónde se encuentra esa naturaleza americana de la cual hablaba, por ejemplo, Rodolfo Kusch? ¿Dónde está ese demonismo vegetal? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se hace para poder, justamente, hablamos de las raíces populares, para la lucha, para romper con este neuroliberalismo, ¿no? Que ya prácticamente están las neuronas de la gente? Querido mío, bueno, estamos hablando del campo popular y de todos los movimientos, porque, Kusch y muchos de los que estuvieron en eso venían un poco de la llamada izquierda nacional. Uno de los caminos que debe tomar la izquierda o los movimientos contestatarios, de liberación, etcétera, es precisamente aquellos que tienen pautas que se distinguen, se diferencian, no en oposición forzosamente a lo que ha sido o es la izquierda europea, para ponerle un nombre, sino aquellos que pueden, de alguna manera, representar o identificarse con las demandas que vienen de los propios sectores laborales, locales, ¿no? En el sentido, no para hacer una divisoria de aguas total entre lo de acá y lo de afuera, pero sí, precisamente por eso hablamos de los movimientos populares, como fue el peronismo, y otros, la Revolución Mexicana, que también creo que por ahí lo citamos, que empezaron a traducir un poco lo que ha sido, lo que fue, ¿no? Una especie de consigna de la
dictadura del proletariado, de un internacionalismo abstracto, a desarrollos locales con las fuerzas realmente existentes, ¿no? Fuerzas, digamos así, de trabajadores, de sectores medios, etcétera, que coaligadamente pueden ejercer precisamente una voluntad de cambio, ¿no? Entonces, ese panorama que se ha formado, se ha forjado, ya como que tiene una continuidad. Fíjate lo que ha sido, por ejemplo, el socialismo boliviano, ¿no? En estos tiempos. La fuerza que ha logrado prender, claro, contar con un... Está bien, a ver, estamos hablando de un movimiento indígena de mucha raigambre tradicional prácticamente. Sobre esa base, en todo caso, es que se ha creado una especie de ola de contención ilimitada, ¿no? Y de ahí también el cercenamiento, etcétera, etcétera. Quiero decirte que trabajar un poco con el concepto es de que en su momento surgió, como decíamos un poco, lo de la izquierda nacional, y todo lo que de alguna manera también fueron concomitantes, con distintas posiciones, etcétera, pero hoy en día hemos podido lograr la integración de un frente multisectorial y intersocial, que es lo que permite hacer frente precisamente a estos tan fuertes y poderosos intereses que nos vienen de siglos pisoteando, ¿no? En fin, eso es un poco el resumen de la cuestión. Hugo, bueno, yo quiero comentar a la gente, bueno, vos has tenido más de 40 libros, entre los cuales, por ejemplo, el neoliberalismo, la ética del más fuerte, lleva 3 ediciones sucesivas en Argentina, Costa Rica y Brasil. La Reforma Universitaria y Nuestra América recibió acá en nuestro país también el premio municipal de ensayo de uno de mis escritores favoritos, que es Eduardo Mallea, y en Guatemala la medalla UNESCO. Aparte de todo esto, la compilación que dirigiste, ¿no? De los maravillosos tomos del Diccionario del Pensamiento Alternativo, ¿qué significó en tu vida haber compartido junto a Arturo Roig esta aventura de los tomos del pensamiento alternativo y compartido con él tanta producción? Bueno, escuchame, fue para... Imagínate vos que poder llegar a firmar un libro en codirección con el gran maestro Roig, que todos los días, no lo digo sin exageración, todos los días está creciendo su figura a pasos agigantados, porque de todas partes del mundo están reclamando, ¿no es así?, sus publicaciones. Ahora la hija, quiero aprovechar para pasar un poco esta especie de sugerencia, de dato concreto, está compilando los trabajos que publicó en vida su padre, más allá de los libros y demás, y los comentaristas y, digamos, todo lo que pudo él acuñar, ¿no? Incluso hasta en un hombre que no dejó de moverse por la cultura, aún en situaciones de riesgo familiar. Por ejemplo, nosotros en la página nuestra tenemos la página de CECIES, sí. Pensamiento Alternativo y Latinoamericano. Si está la foto de él, hay una foto de él muy, digamos, como emotiva, compartiendo la recepción que tuvieron con su amigo y colega Rodolfo Agoglia. Rodolfo Agoglia fue un gran filósofo peronista que ocupó el decanato de Humanidades en La Plata y llegó a ser rector de la universidad en la época de, digamos así, de peronismo de los años 70, de la emergencia, pero la emergencia peronista, antes de Isabelita y compañía. Y él tuvo la desgracia de que atacaron su casa estas hordas gorilas y pseudo peronistas, atacaron su casa
la prendieron fuego, mataron al hijo, a una empleada que estaba allí, etcétera. Bueno, y él al final, casi al principio, tuvo que exiliarse y siguió su carrera, es así, más allá de todas esas desgracias, como fue el caso del gran maestro también Arturo Roy, que vos citaste, en Ecuador. Y Roy, en realidad, todavía con un poco más de empuje, no sé si en realidad en edad casi eran bastante parejos. El caso de Agoglia es un poco mayor, pero Roy, en medio de todo ese frenesí, de todas esas pérdidas y todas esas, bueno, trasterramientos, exilios, etcétera, dinamizó, creó la Biblioteca Nacional Ecuatoriana, una cosa que no existía, digamos, decenas y centenares de volúmenes, rescatando las mejores tradiciones locales. Así que imagínate vos, tipos que han hecho todo eso en medio de las persecutas, etcétera, persecutas de todo tipo, porque además te das cuenta, ponían todo en riesgo, ¿no? Realmente, bueno, y así bueno, eso es, digamos, una deuda típica, una deuda intelectual de marca mayor que hemos recogido a través de esos grandes maestros. Claro. Hugo, ¿cuáles fueron, si hoy tenés que nombrar algunos libros, los libros que más dejaron huella en vos? O si hay algunos libros que vos podés decir, este libro lo sigo recordando, lo sigo releyendo. Claro. Bueno, mira, en general te digo que es más lo que me he volcado. Yo empecé un poco a trabajar académicamente en una época, la época de muchas persecutas, porque yo, fue que la primera gran persecuta fue la de las noches de los lápices. La noche de los lápices, y hubo tantas noches, ¿no? Porque también yo estaba pensando en esa por una parte, esperando a la gente muy joven, pero también en lo que fue el drenaje de cerebros, llamado, ¿no? En los 70. Yo para esa época estaba terminando la universidad, pero con bastantes cortapisas del punto de vista ideológico, el cambio de autoridades, los milicos tomando la universidad y directamente ejerciendo un decanato, aunque fuera provisorio, y había que poner mucho recaudo en eso y elegir los temas correspondientes. Entonces, no solo que no tomé por la temática americana, ya de por sí sospechosa, no hablemos de cosas como la sociología que se llegaron a prohibir como enseñanza. ¿Sí? Entonces, digo que bueno, me incliné por tomar el liberalismo europeo, especialmente en la fuente política del mismo, que es la obra de John Locke, y trabajé con ese tiempo. Y bueno, cuando de alguna manera empezaron a restaurarse los climas más propicios a una vida en democracia, fui pasando de ese liberalismo clásico a trabajarlo más en las corrientes más recientes, pero no necesariamente progresistas, sino que también me metí un poco con esto que estuvimos mencionando hace un rato, con bueno, lo que es en lo cual emergió finalmente el neoliberalismo. Los autores, de alguna manera, que influyeron en procesos como el de Chile, etcétera, ¿no? Tanto europeos como norteamericanos. En fin, así que ese fue un poco el origen de mi mirada hacia fenómenos que se daban más fuera de nuestras fronteras. El pensamiento clásico europeo, siempre en general en materia política, y después lo más reciente con relación a los casos más que se siguieron en nuestra América con los gobiernos también de facto. Bueno, pero después o simultáneamente me fui pasando a trabajar el pensamiento latinoamericano,
paralelamente a lo que fue el liberalismo en el plano filosófico, fue el positivismo. Por eso sacamos el libro El Movimiento Positivista Argentino, colaboraron un montón de colegas, compañeros. Después de la única versión que se había hecho sobre el positivismo nuestro, que no la hizo precisamente un argentino, sino que la hizo un panameño estudiando en París, ¿no? Ricaurte Soler, un gran también pensador revolucionario y demás. Entonces, fueron un poco lonjazos que te aparecen, como te decía hace un rato, por cuestiones a veces coyunturales, posibilidades de trabajar en X temas porque son los que se ponen de moda, o te convocan para un encuentro donde se va a trabajar también una cuestión de la cual no tenías previsto, y bueno, y así un poco también sobre la marcha van apareciendo cosas, apareció después todo esto de lo que se llamó el tema identitario, la crisis de identidad, la famosa crisis de identidad. Y entonces nos inclinamos hacia eso, trabajando en la identidad nacional y la filosofía latinoamericana. Así un poco las cosas se van haciendo en la medida en que, bueno, también hay demandas por cierto paquete ideológico a favor o en contra del mismo, etc. Así que, en realidad, de decisiones personales son muy pocas las que pueden estar en juego. No inventó nadie nunca demasiado la pólvora, ¿no? Así que, en fin, pero sí hubo muchos que lo utilizaron. Muchos lo utilizaron, eso te iba a decir. Hugo, en un mundo de tantas concepciones posmodernas, ¿no? De lecturas múltiples de la realidad, donde se hace cada vez más difícil creer en algo o en alguien, ¿vos hoy en qué depositas tu esperanza? Claro. Bueno, mirá, en realidad, ya después de un poco las cosas que hemos padecido, yo no ataco lo posmoderno de arriba abajo, porque todo el llamado de los pequeños relatos frente a las grandes concepciones, muchas veces demasiado abarcativas o que han podido padecer de falta de autocrítica, etcétera. En efecto, porque si uno está en una época lo único que existía eran las clases sociales, y tenías, o que estabas con el proletariado, a veces podía agregar la pequeña burguesía, o estabas, ¿no?, con los sectores dominantes, el empresariado, en fin, las fuerzas represivas, etcétera. Y todo eso se ha ido matizando bastante, sin que haya desaparecido, porque aparecen otros sectores. Cuando apareció el feminismo, cuando aparecieron las reivindicaciones de tipo étnica, etc. Fueron distintas cosas que se fueron sumando a ese paquete que antes se veía muy monotemática y a veces dogmáticamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, toda esa variedad, todo ese per tanto variar en natura es bella. La naturaleza es bella por variar tanto. Imagínate vos lo que puede ser en el caso del pensamiento, las ideas, en fin, la creación, etcétera, ¿no? Cultural, lo que fuese, ¿no? Así que una apertura, la mayor apertura posible, pero manteniendo lo que puede llamarse la base de principios, ¿no?, básicos propios de que es la defensa de la alteridad, de creerse que uno no se termina en sí mismo, de que puede y tiene que abrirse y comprometerse con lo que está pasando en el mundo, en tu país, en fin. Así que en ese sentido, bueno, en la medida que se puede también ponerse lo más al día con las expectativas, las necesidades de la gente, lo que va haciendo las idas y venidas también en materia ideológica, etcétera, etcétera. Así que, bueno, de eso se trata. Hugo, para finalizar, antes de hacerte la última pregunta, nada, agradecerte. Primero agradecerte muchísimo, para mí fue un placer, un honor, de la mano de mi tío sociólogo Roberto Higiano, y tu gran generosidad para participar de varios tomos del diccionario, las autografías. Para mí, de la generación que tenemos 40 y pico de años, es un enorme placer, una responsabilidad
estar del lado que vos peleaste toda tu vida, con lo cual esto de generar un pensamiento alternativo, que es alternativo a lo que consideramos que es contrahumano, ¿no? Porque a fin de cuentas el neoliberalismo, el liberalismo o el capitalismo en su esencia es antihumano. Entonces pensar en algo diferente desde el dogma que le quieras poner o desde el lugar que estés es pensar en una humanidad más justa, ¿no? Me parece que esa es la utopía que todos compartimos, entre otras cuestiones, que una humanidad más justa tiene que ver con brindar el amor al prójimo, ¿no? De todos los lugares, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, ser solidarios en eso. Con lo cual yo te agradezco muchísimo que me hayas dejado participar. Es un placer enorme. Y vos sabés que este es un programa de geocultura, entonces yo te tengo que hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados al final. ¿Vos te acordás de la película de Adolfo Aristarián, Un lugar en el mundo? ¿Te acordás que actuaba, si no me equivoco, Federico Lupe, que era, o Alterio, no me acuerdo si Alterio también actuó en esa película? Vos, si hoy tenés que decir mi lugar en el mundo, ¿cuál es tu lugar en el mundo hoy? Si es que tenés un lugar en el mundo. Menudo desafío, hombre. Mira, hasta el pelo más delgado hasta se sombra en el suelo. Con el hecho de poder sentirme relativamente bien y no contener, digamos así, a veces si hay problemas de caracterológico, pero estar bien, ya esto estar bien en el sentido de mantener. Ahora estoy luchando contra una cosa extraña, no sé cómo la han llamado, que es apnea nocturna o algo por el estilo, que es, bueno, una cosa que que estás durmiendo, pero no podés realmente hacer que las células correspondientes te funcionen, que puedan relajarse, etcétera. Bueno, entonces, obviamente, poder estar un poco mejor orgánicamente y sobre todo poder, bueno, seguir luchando por las causas, digamos así, que hacen a las grandes banderas de la Revolución Francesa en adelante, la igualdad, la libertad, bueno, podemos agregar alguna otra más, pero son los dos pilotes por excelencia, ¿no? En fin, bueno, te agradezco muchísimo y bueno, la gente, bueno, hemos compartido acá la maravillosa charla con Hugo. Nos vemos la semana próxima en otro ciclo de conversaciones de Más 54 Código País.